Antes de iniciar este video, quiero recordarles que todo nuestro contenido pueden encontrarlo en Spotify sin anuncios intermedios. Te dejo el enlace en la descripción y comentarios. La cabeza de cerdo, relato de Efrén Herrera. Cuando somos niños, nos es fácil creer en fantasmas, duendes, brujas y demonios. Al crecer, gracias a la ciencia y a la tecnología, esos temores tienden a desaparecer. En mi caso, no sucedió así. Mi nombre es Salvador. De niño me decían de cariño Chavita, y tuve una experiencia aterradora en el lugar más íntimo de toda casa, el baño. Mi hogar tenía una arquitectura un tanto extraña. A la entrada se encontraba la sala. Para salir, había una puerta que daba paso a un corredor hacia la izquierda que terminaba en 2 cuartos, el de mis padres y el de mis hermanos y yo. La cocina estaba en el lado opuesto a la habitación de mis padres, y en medio del largo corredor se encontraba el baño. Del lado opuesto de la sala teníamos un amplio jardín con árboles frutales y plantas de ornato. Ninguna de las habitaciones tenían puerta, excepto la sala y el baño. De día no tenía inconveniente en hacer mis necesidades en ese baño, pero de noche la cosa pintaba diferente. Debido a que las casas aledañas eran de un solo piso, la luz de la luna bañaba el corredor y le daba un aspecto fantasmal, por lo cual siempre me desagradaba tener que pasar por el pasillo para entrar al baño. Para acrecentar mis temores, a mi hermano mayor Marco le encantaba contar historias de espanto a mí y a mis otros 2 hermanos en las noches, lo cual acentuaba mi necesidad para correr el pasillo y entrar al baño. A menudo aprovechaba el hecho de que nuestra casa se hallaba cerca de un panteón para decirnos que, si poníamos atención, podíamos oír cómo los muertos salían de sus tumbas para recorrer el cementerio. Pero gracias a las paredes que lo rodean, no pueden salirse de ahí porque estaban benditas, así que no les quedaba más que gemir de dolor. Después, mi hermano imitaba un lamento mientras blanqueaba los ojos y nos estiraba la mano. Ligia y Ofelia, mis 2 hermanas que eran gemelas, gritaban asustadas mientras yo lloraba, con la misma frecuencia que Marco nos contaba esa historia. Llegaba mi mamá y le daba un zape por atrás mientras le reclamaba por asustarnos. Si bien lo que acabo de describir me hizo el carácter algo asustadizo, el verdadero terror sucedió la noche que estoy por describir. Esa tarde regresaba de la escuela y Marco me dijo que mi mamá había traído paletas heladas y que las guardó en el congelador. A pesar de que estábamos a finales de octubre, el calor ese día estaba tan fuerte, por lo que pensé que una paleta me caería fantástico. Así que corrí a la cocina a tomar una. Abrí el congelador y en lugar de paletas me encontré con la cabeza de un cerdo. La piel rosada contrastaba con la negrura de sus ojos semiabiertos. El hocico lo tenía cerrado, pero se asomaba la lengua por un lado. Su imponente trompa resaltaba por encima de las demás facciones. Obviamente mi reacción fue un grito de terror. Sin darme cuenta, Marco se encontraba detrás de mí, quien soltó una carcajada diciendo que mi cara de terror no tenía precio. Lo que siguió después fue de alguna manera gratificante para mí, pues en ese momento había llegado mi madre de hacer las compras en el mercado. Al ver la escena, pude percibir que, para ella, Marco había cruzado el límite. Así que lo agarró de una oreja, se lo llevó a su cuarto y le dio una buena tunda con el cordón de la plancha. Al poco rato, mi madre intentó tranquilizarme al decirme que la cabeza era para hacer un pozole el fin de semana, con motivo del cumpleaños de mi papá. Por ello, me decía que me tranquilizara, que no tenía por qué espantarme, que si mi hermano volviera a intentarlo, se las vería con el cinturón de papá, que ese dolía más. Acto seguido, se fue a la cocina a preparar la comida del día. Marco se fue a nuestra habitación llorando y sobándose las nalgas de tanto chicotazo recibido. Me quedé un rato todavía en la cocina, pues mi mamá me pidió que le ayudara a meter las verduras al refrigerador. Mientras acomodaba todo,
No le quitaba la vista de encima a la puerta del congelador. Sentía que en cualquier momento la cabeza del puerco se saldría de ahí. De pronto, mis hermanas aparecieron en la cocina para servirse un vaso de agua de limón. Debido al bullicio que hicieron al buscar los vasos, salí de mi trance y recordé que tenía sed. Así que cerré la puerta del refrigerador y les pedí que me sirvieran un vaso a mí también. Mi mamá les avisó lo de la cabeza de cerdo, por lo que se libraron de un susto innecesario. Al caer la noche, a eso de las 8, estábamos todos juntos viendo la televisión en la sala. Debido a que bebí mucha agua en la tarde, sentí muchas ganas de ir al baño, pero por el susto que pasé decidí aguantarme las ganas. Mi papá me vio cómo bailaba en el asiento para soportar el impulso, así que fue el primero en decirme que por qué no iba al baño. Yo le respondí que si me acompañaba, pues seguía alterado por lo sucedido. Él me respondió: «No, mijo, ya estás grandecito, tienes 8 años, no es para que te ande yo acompañando. Marco, volviste a espantar a tu hermanito. Viejo, pásame tu cinturón», dijo amenazante mi mamá. Pero él juraba que no, y así era. Después de la tremenda tunda que le había dado mi mamá, Marco se quedó en nuestra habitación hasta que llegó papá. «Bueno, como espantaste a tu hermano, ahora vas a tener que acompañarlo al baño», le ordenó mi mamá. Marco aceptó y refunfuñaba mientras se levantaba del asiento. Me jaló de un brazo con tal fuerza que sentía que me lo iba a arrancar. Salimos de la sala, giramos a la izquierda y nos detuvimos justo enfrente de la puerta del baño. El corredor estaba iluminado tenuemente por la luz de la luna. Apreté el brazo de mi hermano, a lo que reaccionó separándome de él. «Ya, chavita», me dijo, «ni está tan oscuro, métete al baño y haz lo que tengas que hacer. Y ten cuidado, que la cabeza de puerco se sale si la provocas, así como hiciste hoy». A mí me sorprendió su advertencia. «¿Cómo le hice para provocar a la cabeza de puerco?», le pregunté. «Te alcancé a ver que te quedabas viendo hacia el congelador. Me asomé sin que te dieras cuenta. A los puercos no les gusta que se les queden viendo». «Me estás choreando. Vas a ver con mi mamá que andas inventando cuentos otra vez». «Bueno, allá tú si me crees o no», me respondió. «Ya te lo advertí». La puerta del baño estaba abierta. A pesar de la luz de la luna, el interior se miraba como el de una caverna. El eco que se generaba en el interior por nuestra charla acentuaba el efecto. Para poder encender la luz, tenía que dar unos 5 pasos al interior. Así que, en la penumbra, lo dicho por Marco me tenía más nervioso. En serio, quería tranquilizarme, pero no podía. Antes de que pudiera encender la luz, sabía que no estaba solo adentro. Podía percibir la silueta del lavado, y detrás de él había una figura extraña. Parecía ser un ser peludo, y su cabeza era triangular con orejas puntiagudas. Incluso pude escuchar un gorgoteo que no parecía de este mundo. Rápido moví mi mano hacia el interruptor y la luz se encendió. Fue una milésima de segundo, pero lo pude ver. Un ser envuelto en vellos negros, excepto por la cabeza, que era la de un cerdo. Sin embargo, en cuanto la luz bañó su cuerpo, se desvaneció. Grité muy fuerte, al punto que toda mi familia fue al baño para saber qué me había pasado. Me encontraron sentado en el suelo, recargado en la pared opuesta del apagador, con los pantalones mojados y con lágrimas en los ojos. Al principio, Marco fue señalado como el culpable por mi madre. Sin embargo, yo les pude decir con la poca cordura que tenía en el momento que él estaba afuera, y me constaba porque mientras buscaba el apagador podía oír cómo refunfuñaba. Cuando pude tranquilizarme un poco más, mi papá dijo que se acababan las historias de terror y las bromas para Marco, pues eso hizo que me imaginara las cosas dentro del baño. Mi hermano quiso protestar, pero debido a la tunda anterior, mejor bajó la cabeza y soltó un leve y sumiso «Sí, señor». Después de darme un pedazo de pan y cambiarme la ropa, nos dispusimos a dormir. En nuestra habitación
Estábamos repartidos en 3 camas. Las gemelas dormían en una litera que tapaban con una sábana. Esto para poderse cambiar de ropa en privado, mientras que Marco y yo dormíamos juntos en una cama matrimonial. «Marco, ¿podrías dejar la luz prendida? Tengo miedo», le supliqué. «Shh, chavita, ¿a poco crees que lo que viste fue de veras? Lo que te dije de la cabeza de puerco era puro choro. ¿Tú qué te crees todo? Ya acuéstate y no te va a pasar nada». «Sí, oye, la luz no nos deja dormir», protestó Ligia mientras se ponía la pijama detrás de la sábana de su litera. «Yo puedo dormir con la luz prendida, no tengo problemas», dijo Ofelia, que estaba en la cama de arriba. «Dale chance, Marco, por tu culpa es que está así». «Nada, soy el mayor y se hace lo que yo digo. Voy a apagar la luz. Así que acuéstense ya», dijo él harto de mis súplicas. Estoy seguro que seguía enojado conmigo, porque por mi culpa fue castigado 2 veces. Al fin, me tuve que resignar a tratar de dormir con la luz apagada, y mis temores acechaban mi sueño. Nuestra habitación tenía una ventana enorme que daba hacia el jardín. También se podía ver un pedazo de la puerta del baño una vez que te acostumbrabas a la oscuridad. Todos mis hermanos estaban ya dormidos, mientras que yo seguía angustiado por lo que vi. De pronto, oí que la puerta del baño se abría de golpe, lo que me hizo voltear hacia el jardín. Claramente vi, gracias a la luz de la luna, que una silueta recorría el pasillo y se dirigía hacia la puerta que daba a mi habitación. Asustado, me refugié en las cobijas y empecé a rezar las oraciones que mi madre me enseñó. El Padre Nuestro, el Ave María y el Ángel de la Guarda. Apreté los dientes, cerré los ojos y seguí rezando, mientras afuera escuchaba un gorgoteo. Cuando lo escuchaba casi a la altura de mi oído, decidí rezar en voz alta. Fue cuando Marco pareció escuchar mi voz y me decía somnoliento que me callara, mientras el gorgoteo cesó. Seguí rezando en voz alta y decidí levantarme para encender la luz, ya que eso había funcionado en el baño. Justo cuando encendí la luz, Marco se despertó completamente. «Chava, apaga la luz», gritó furioso. Cuando me volteé para decirle lo que escuchaba, estaba totalmente seguro. Una silueta negra con cabeza de cerdo estaba al lado de mi hermano. Alcanzó a estirar algo como un brazo dispuesto a atacarlo, pero en un instante desapareció. Yo le grité a mi hermano. Él me respondió de mala gana y que lo dejara dormir. Fue entonces que sintió algo extraño en su costado. Cuando volteó para ver qué era, su pijama estaba rasgada. Fue entonces que se sorprendió al ver que los cortes llegaban hasta su piel, pues tenía 3 rasguños superficiales en el costado. No eran graves, pero bastaban para que de ellos saliera una buena cantidad de sangre. Fue ahí que hasta el entonces valiente de mi hermano pegó un grito muy parecido al que yo había dado hace un par de horas, el cual alertó a mis padres y a mis hermanas, quienes sorprendidos vieron las heridas que él tenía. Mientras mi mamá se las curaba, mi papá me preguntó por lo que sucedió, a lo que respondí que se trataba de lo mismo que yo había visto en el baño. Me miró confundido, sin saber si creerme o no. Su conclusión fue que volviéramos a la cama y en la mañana hablaríamos de lo sucedido. El resto de la noche nos acostamos con la luz encendida, pero se nos dificultó conciliar el sueño, aun cuando mamá se quedó con las gemelas y papá con nosotros. A la mañana siguiente, mi mamá nos preparó el desayuno para ir a la escuela. Le revisó las heridas a Marco que ya estaban cicatrizando bien. Mi papá revisó la cama y vio que había unos resortes salidos en el lado donde Marco dormía, por lo que concluyó que lo que vi era mi imaginación y mi hermano se había lastimado solo, así que no había por qué temer. Ese día transcurrió con normalidad hasta que llegó la noche. A pesar de tomar poca agua, en la noche me dieron ganas de ir al baño. Sin que yo se lo pidiera, Marco me acompañó. Al llegar a la puerta de la caverna que era nuestro baño, me dijo: «Enciende la luz lo más rápido que puedas,
apaga la luz y ven rápido hacia mí. Así lo hice. No tuve tiempo de mirar hacia el lavado antes de encender la luz, así que no estaba seguro si el ente estaba ahí o no. Hice lo que tenía que hacer y salí tan pronto apagué la luz. Cuando nos dirigimos de regreso a la sala, le pregunté a mi hermano por qué tan solidario conmigo. Él me respondió que también vio al ser espeluznante y lo describió de la misma manera que yo lo había hecho la primera vez que lo vi. Me prometió que no volvería a contarnos historias de espantos y que sería un mejor hermano. Alegre, abracé a mi hermano y casi lo beso, a lo que él, muy apenado, me empujó. Ya a la hora de dormir decidimos dejar la luz encendida. Sin embargo, Ligia se quejó de que así no podía dormir. Marco apeló a su autoridad de hermano mayor, lo cual aceptó ella a regañadientes. Al cabo de un par de horas, Ligia se despertó con ganas de ir al baño. Pude sentir cómo se levantaba de su cama y movía la cortina que separaba nuestra habitación del corredor, por lo que decidí levantarme para acompañarla. Juraría que estaba a 2 metros de distancia de ella, pero parecía un abismo de diferencia. Entró al baño antes de que pudiera alcanzarla. Fue cuando oí el gorgoteo espectral y me quedé congelado. Antes de que Ligia pudiera encender la luz, escuché que gritaba. Sabía que tenía que apresurarme, así que, como pude, reaccioné, entré al baño y de inmediato puse mi mano sobre el apagador. Al iluminarse el cuarto, pude ver con total nitidez al espantoso ente sobre mi hermana. Estaba de espaldas a mí, pero podía darme cuenta que le sostenía ambos brazos y que en el momento que encendí la luz, le alcanzó a clavar sus dientes porcinos en su cuello. De haber accionado el apagador una milésima de segundo después, estoy seguro que le habría perforado una arteria. Pero al encender la luz, este ser monstruoso se enderezó y empezó a desvanecerse. Solo quedó Ligia, que por la impresión perdió el conocimiento. De inmediato apareció el resto de la familia y vieron la escena. Yo cerca del apagador petrificado, mi hermana sobre un charco de orina y unas marcas de dientes en su cuello. Mi mamá estuvo a punto de desmayarse, pero pudo más su instinto y corriendo abrió el botiquín del baño y sacó algo para hacer que Ligia despertara junto a unas vendas. Al ver que las marcas de dientes no sangraban, se tranquilizó más al saber que no eran necesarias. Cuando Ligia despertó, estaba sobresaltada. Lo vi, tenía cabeza de cerdo, dijo llorando. Me agarró de los brazos y me derribó. Lo último que recuerdo es su aliento que olía a podrido y ese sonido como de puerco pero espantoso. Se abalanzó sobre mamá para abrazarla y ya no dijo más. El mínimo recuerdo de la experiencia la perturbaba demasiado. A mi papá no le cupo ya la menor duda. Había un ser extraño que salía del baño y con solo encender las luces desaparecía. Quería pensar que lo sucedido la noche anterior no tenía una explicación paranormal y que simplemente eran niñerías de nuestra parte. Pero lo que le sucedió a Ligia no le permitía otra explicación. Nuevamente nos fuimos a dormir todos en una misma habitación, luego de que Ligia se cambiara de ropa. Al día siguiente, mamá nos dejó faltar a la escuela, pues de la impresión de las últimas noches y la falta de sueño, teníamos mermado el ánimo. Mientras mi papá estaba en su trabajo, ella fue a la iglesia del centro de Tlalpan a buscar a un sacerdote para que bendijera la casa, pues eso le recomendó una vecina, a quien le había contado nuestra situación. Mientras, mis hermanos y yo nos pusimos a pensar si había una forma de deshacernos de ese ser. Lo que sabemos de este monstruo es que con la luz no aparece, ¿cierto?, nos dijo Marco. ¿Se acuerdan que todo comenzó con la cabeza de puerco que está en el congelador? Les dije. Es verdad, chavita, exclamó Marco. Lo más seguro es que el puerco atrajo a ese espíritu. Ligia propuso que la aventáramos a la calle o que se la diéramos de comer a los perros que vivían en el panteón. Fuimos a la cocina, abrimos el refrigerador. Por ser mayor,
Marco se encargó de sacar la cabeza de cerdo. Ahí seguía con la lengua asomándose por el hocico y los ojos brillosos y semiabiertos. Con solo verla, todos sentimos escalofríos excepto Ofelia. Marco la tomó de la trompa, la jaló con todas sus fuerzas y la escarcha se dio para liberar la cabeza. Por el esfuerzo, mi hermano se fue de espaldas. Avanzamos con Marco al frente sosteniendo la trompa. Ligia sostenía la cabeza por las orejas, no sin un gesto de asco. Atrás Ofelia y yo. Para poder salir de la cocina, teníamos que cruzar por donde estaban los cuartos. Por la orientación de la casa, el de nuestros padres no tenía iluminación natural, por lo que se asemejaba al baño de noche. De pronto, escuchamos un gorgoteo que solo Ofelia no reconoció. Venía de la habitación de nuestros padres. Apretamos el paso, pues sabíamos lo que venía, mientras Ofelia nos veía estupefacta sin dejar de avanzar. Fue entonces que, cuando cruzamos por la puerta de la habitación de nuestros padres para girar hacia el pasillo del baño, algo parecido a un brazo con afiladas garras al final atacó a Ofelia. Sostuvo con fuerza su hombro, y por el apretón, ella dio un grito, por el cual mis hermanos voltearon soltando la cabeza de puerco y corrieron a auxiliarla. Jalamos a Ofelia entre los tres, Marco sosteniéndola de la mano izquierda, Ligia de la derecha y yo la abrazaba. Gracias a que había suficiente luz de día, la entidad no salió de su escondite, y debido a eso, pudimos arrebatarle a mi hermana con un menor esfuerzo. Una vez libre, revisamos el hombro de Ofelia. Se le veía hinchado y como si se le fuera a desprender del cuerpo. Ofelia se llevó la mano al hombro y gritó de dolor. Fue cuando Marco determinó que lo tenía dislocado. Luego vemos cómo te curamos, hermana. Ahora más que nunca, tenemos que deshacernos de esa maldita cabeza. Chava, quédate con ella, no dejes que se mueva. Ligia, ayúdame a sacar esta cosa. Por lo que supe por mis hermanos, llevaron la cabeza hasta la calle. Después, caminaron por el callejoncito hasta la puerta del cementerio, pues normalmente estaban ahí los perros guardianes. Uno de los enterradores vio su carga y les preguntó qué hacían con ella. Ellos le contestaron que si podían dársela a sus perros para comer, a lo que el enterrador dijo que sí. En ese momento se deshicieron de la cabeza de puerco y los cuatro respiramos aliviados. Ya solo queda ver cómo curamos tu hombro, Ofelia, dijo Marco. Por algunos conocimientos básicos de primeros auxilios que tenía, en el camino de regreso, compró una paleta helada y se la puso en el hombro. La levantamos entre los tres para llevarla a la cama. En ese momento llegó mi mamá y asustada preguntó qué había sucedido. Ligia le contó todo, mientras Marco y yo tratábamos de mover a Ofelia a su litera. Se arriesgaron demasiado, niños. De todas maneras, mañana va a venir el padre a bendecir la casa, nos dijo gravemente mientras se persignaba. Ahora vamos a llevar a tu hermanita al seguro. Esta vez, Ligia y yo nos quedamos en casa, mientras que Marco y mamá llevaron a la clínica a Ofelia. Mientras esperábamos, dábamos una mirada hacia la habitación de mis padres. No escuchábamos sonido alguno, tampoco quisimos asomarnos. Ninguno de los dos tuvo el valor suficiente de hacerlo. El silencio llegó a ser más pesado que cualquier gorgoteo que pudiéramos percibir. Así que decidimos ir a la sala a ver televisión para distraer nuestras mentes. A la hora de la comida llegaron Marco, mi mamá y Ofelia. Esta, con una férula en el brazo afectado, nos dijo que los doctores le preguntaron por sus lesiones, a lo que ella contestó con la verdad y que obviamente no le creyeron. Marco me preguntó si sucedió algo anormal en su ausencia, a lo que yo sacudí la cabeza. Debido a que se hacía tarde, mamá nos llevó a un restaurante para comer. Ya en casa, mi mamá fue la que al final se atrevió a revisar su cuarto para ver si la presencia seguía ahí. Del mismo modo que Ligia y yo no escuchábamos nada, ella no encontró indicios de que algo o alguien estuviera dentro.
Suspiramos de alivio y fuimos a la sala a ver televisión. Más tarde, mi papá llegó de trabajar y preguntó cómo se lastimó Ofelia. Le contamos todo lo sucedido y él, muy lejos de no creernos, nos felicitó a los tres por haberle salvado la vida. Al parecer, nos deshicimos de él, pa, dijo Marco. Muy bien, seguro hoy vamos a dormir tranquilos, dijo mi papá. Aunque eso nos costó tu comida de cumpleaños, señaló Ligia, y soltó una ligera risa. Eso es lo de menos. Para mí es más importante que ustedes estén bien. El pozole puede esperar. Es más, vayamos por taquitos al pastor para cenar, dijo mi papá mientras revolvía los cabellos de Ligia. Mejor dejémoslo para mañana. Hoy los niños y yo estamos muy cansados, dijo mi mamá. Era cierto, dado que no pudimos conciliar el sueño por un par de días. Las señales de agotamiento físico se notaban en nuestros ojos. Por decisión unánime, decidimos que, por el motivo del cumpleaños de papá y por habernos liberado del ser fantasmal, iríamos a comprar tacos al pastor la noche siguiente. Después de tomar esa decisión, mi mamá notó que afuera ya estaba oscuro. Esa era una especie de señal para que ella se levantara y nos trajera los platos hondos, cereal y leche para cenar, para después alistarnos para dormir. Ya estaba pensando en lo pacífico que sería nuestra cena, cuando de repente se apagaron las luces tanto dentro de la casa como afuera, gracias a un apagón en nuestra colonia. Pronto, Marco, ve con tu mamá para encender las velas, ordenó mi papá. En cuanto mi hermano se incorporó, todos escuchamos ruidos de trastes cayéndose provenientes de la cocina. Marco se apresuró y por impulso, Ligia y mi papá lo siguieron. Ofelia y yo quisimos seguirlos, pero papá prefirió que nos quedáramos por mi condición de niño y por la férula que mi hermana usaba. Mi papá se adelantó a Marco, sacó de su bolsillo un encendedor, lo prendió y guió a sus hijos a la cocina. Ahí vieron que mamá estaba tirada en el suelo de la cocina, muy asustada y herida. ¿Estás bien, vieja? ¿Te tropezaste?, preguntó papá. Mi madre, con una cara de asustada y una voz cortada, le gritó que este ser estaba detrás de él. Papá volteó y solo pudo ver unas garras que iban hacia él. Gracias a que reaccionó a tiempo, pudo esquivar el golpe lo suficiente como para que no le diera de lleno. Si bien alcanzó a herir su mejilla, no pasó de ahí. Como pudieron, Marco y Ligia levantaron a mamá y los cuatro volvieron a la sala. Antes de que pudiéramos preguntar qué pasó, Ofelia y yo escuchamos el gorgoteo que venía justo detrás de ellos. Fue entonces que mamá nos pidió a todos que rezáramos con fuerza. Todos recitamos el Padre Nuestro, el Ave María y cuanta oración nos supiéramos. A veces al unísono, otras mezcladas, pero recuerdo cómo apretaba los ojos y pedía la intervención de Dios o de algún ángel de la guarda. El sonido del ser infernal se hacía cada vez más fuerte. Podía oír cómo cruzaba la puerta que se había quedado abierta, mientras que mi papá gritaba las letanías del Cordero de Dios, y mi mamá respondía a todo pulmón: «Ten piedad de nosotros». Cuando me parecía que el ente se encontraba lo suficientemente cerca para golpearnos con sus garras, sentí cómo se iluminaba la sala. La luz eléctrica había vuelto. De pronto, escuchamos un chillido y, por un muy breve instante, fiel a su costumbre, el espectro se esfumó. No tenía duda, era el mismo ser que no nos dejaba en paz desde hace ya 3 días. Ya con la luz de vuelta, hicimos el recuento de daños. Mis hermanos y yo estábamos ilesos. Papá tenía un rasguño muy grande en la mejilla que casi llegaba al interior de su boca, pero por fortuna era lo único que tenía. No podíamos decir lo mismo de mi mamá. Ella presentaba una herida profunda en el vientre, como si la hubieran apuñalado. Gracias a la adrenalina y al instinto de mi madre, resistió el embate del monstruo. Sin embargo, una vez que las cosas se calmaron, se desmayó. De inmediato, papá la llevó al hospital más cercano para atenderla, mientras que nosotros esperamos en casa a que papá nos llamara por teléfono con noticias sobre el estado de mamá.
Habíamos encendido todas las luces de la casa que pudimos y juntamos velas dispuestos a encenderlas por si hubiera otro apagón. Preocupados por mamá, ninguno pudo conciliar el sueño, así que nos quedamos en la sala esperando la llamada de papá hasta muy entrada la madrugada. A las 4 de la mañana sonó el teléfono. Era nuestro padre. Nos dijo que al llegar al hospital tuvo que inventar que tuvieron un accidente en casa para no tener que dar mayores explicaciones. La herida requirió que la operaran, así que fue ingresada a quirófano de inmediato. La cirugía fue larga, pero los médicos lograron salvarle la vida. Le notificaron a mi papá que debía de quedarse algunos días en observación. Marco, alístense para salir. En un rato voy por ustedes para llevarlos con la vecina. En cuanto estén instalados con ella, regresaré al hospital para ver cómo sigue su mamá y esténse al pendiente a que llegue el padre a bendecir la casa. Marco asintió con la cabeza, colgó el teléfono y nos llamó a todos. Nos sentamos en un solo sillón de nuestra sala para estar juntos y nos dio las noticias. Ligia y Ofelia suspiraron aliviadas, mientras que yo no pude evitar el llanto. Marco me abrazó y me dijo que no me preocupara, que mamá iba a estar bien. Poco después, nos dispusimos a dejar la sala, con el fin de ir a nuestros cuartos para agarrar un cambio de ropa, cuando de pronto oímos el gorgoteo del espectro afuera de la sala. Estábamos seguros de que estaba en el corredor, ya que era la única parte de la casa que no tenía foco para iluminarse. Y por las prisas, habíamos olvidado encender las luces del baño. Podíamos oírlo como acechaba afuera de la sala y bloqueaba nuestro camino. Las gemelas comenzaron a llorar. Yo me abracé a Marco, pero él nos tranquilizó diciendo que mientras la sala tuviera iluminación, el monstruo no podría entrar mientras cerraba la puerta. Después nos dijo que retrocediéramos, a lo que obedecimos. Y de inmediato oímos como el ente golpeaba la puerta de la sala con saña. Parecía que en cualquier momento la derribaría. No sabemos cuánto tiempo nos acosó de esa forma. De repente, Marco nos pidió que hiciéramos una rueda y que rezáramos, ya que eso nos ayudó a protegernos cuando se fue la luz. Hicimos oraciones en voz alta y las repetíamos. Curiosamente, de forma más ordenada que cuando estaban nuestros padres con nosotros. Y de repente, los golpes en la puerta cesaron. Permanecimos en círculo hasta que, de pronto, se abrió la puerta de la entrada principal de la casa. Al ver que se trataba de papá, lo abrazamos aliviados. Después de que le contamos todo lo sucedido, nos pidió disculpas por tardar tanto. Y de inmediato fuimos a la casa de la vecina, que, adormilada, aceptó acogernos el resto de la madrugada. Cuando el sol se asomó en el horizonte, nos regresamos a la casa por órdenes de papá. Nosotros obedecimos, ya que estábamos seguros de que aquel ente no podría amenazarnos mientras hubiera luz de día. Cuando pasamos por el corredor para ir a nuestro cuarto a cambiarnos, vimos cómo la puerta que dividía el pasillo de la sala estaba muy dañada por una cantidad severa de golpes, mientras que la pared estaba llena de arañazos similares a los que tenía Marco la vez que fue atacado. No nos atrevimos a voltear hacia la cocina, ni tampoco al cuarto de mis padres. Fuimos directo a nuestra habitación y acordamos regresar con la vecina inmediatamente después de que el padre bendijera la casa. Él llegó a las 9 y amablemente nos preguntó los detalles de lo que nos había sucedido, a lo cual Marco le platicó toda la historia. Sorprendido, el padre nos dijo que, en efecto, se podía sentir la presencia de un ser maligno, que quizá debíamos irnos de la casa, ya que su fuerza había crecido exponencialmente cuando sacamos la cabeza de cerdo del congelador, pues eso lo hizo enojar aún más. Entonces comenzó a echar agua bendita a toda la casa, hizo que rezáramos el rosario y después de darnos la bendición, se fue. En eso llegó una tía nuestra quien vivía a una cuadra de nosotros. Nos traía unos huevos revueltos para desayunar.
Fue entonces que nos dijo: el padre hizo lo que pudo, pero puedo saber que no fue suficiente. La presencia se siente todavía muy pesada en su casa. Tal vez se debilite con el agua bendita y las oraciones, pero no tarda mucho hasta que vuelva a hacerse más fuerte. Tía, ¿cómo supo lo que nos pasó?, pregunté yo. Fácil. Vi lo que tus hermanos hacían con una cabeza de puerco ayer. No era un espectáculo que se viera todos los días. Estaban tan concentrados en su tarea que no escucharon cuando los llamé, y eso que incluso les grité. Perdón, tía, no nos habíamos dado cuenta, dijo Marco. ¿Cómo sabe que se va a hacer más fuerte?, preguntó Ofelia. Es que yo voy con una curandera allá arriba en la Tlalcoligia a limpiarme de espíritus de vez en cuando. Ya ven, como vivimos cerca del panteón, luego se cuelan los fantasmas. Ella me dijo que las oraciones y el agua bendita solamente ayudan a encerrar a los espíritus, pero no los expulsan de la casa, y la protección no es duradera. De hecho, cuando se recuperan, las bendiciones hacen que se enojen más. Entonces, ¿esa cosa viene del panteón?, preguntó Ligia. Yo creí que no podrían cruzar las paredes del panteón porque estaban benditas, dijo Marco. Según me dijo la curandera, los muros de ese panteón estaban benditos, pero cuando un ser maligno muy fuerte se manifiesta ahí, puede hacer agujeros en los muros y se meten a las casas. ¿Y entonces qué podemos hacer?, pregunté yo. Por ahora, solo desayunen. ¿Y su mamá?, preguntó mi tía. En el hospital, el monstruo la lastimó muy feo. Necesitó operación. Mi papá está allá cuidándola, le dije yo. Ay, si tu papá no fuera tan escéptico. Cuando llegue, vénganse a mi casa y los llevo a todos a la Tlalcoligia. Seguro, ahora sí cree. Mi tía era hermana de mi mamá. Realmente la visitábamos poco debido a que mi papá creía que estaba loca por creer en espíritus y seres del más allá, mientras que él creía solamente en lo que podía ver y tocar. Obviamente, eso cambió con lo que vivimos, así que en cuanto regresó mi papá para comer, le contamos que mi tía nos visitó. Comprendió que no tenía alternativa, así que de inmediato aceptó la invitación de mi tía. Cuando llegamos al domicilio de la curandera, parecía una casa como cualquier otra por fuera, pero por dentro parecía una capilla. Incluso percibimos olores a hierbas que podrían relajar a la persona más tensa. Tienen problemas con una presencia sobrenatural. Su aroma los acompaña, nos dijo en cuanto nos vio. Por favor, denme los detalles para saber de qué tipo se trata. Al escuchar nuestra historia, la curandera movía la cabeza de arriba a abajo. Era una anciana con su cabello blanco peinado en 2 trenzas. Usaba un collar. Era de complexión delgada, con un semblante sereno. Sus ojos estaban blancos sin pupilas, por lo que pensé que era ciega. Ya entiendo. El espíritu se sintió atraído por las historias de este muchacho, dijo señalando a Marco. Luego se fortaleció por los temores de este pequeño. Continuó mientras me señalaba. Se trata de un ser maligno muy peligroso. La bendición de la casa no será suficiente como les dijo su tía. ¿Qué podemos hacer?, preguntó mi papá. Como absorbe los temores y los utiliza en su provecho, lo que les daré les servirá, pero denme un momento. Entró a una habitación y tardó varios minutos. Incluso pensamos que se había olvidado de nosotros. Pero mi tía nos tranquilizó diciendo que confiáramos en ella. Cuando regresó, traía una olla con líquido hirviendo. La puso en el suelo y con la mano desnuda sacó de su interior el cráneo de un animal. Mi papá sabía muy bien de cuál. Un cráneo de puerco. Mis hermanos y yo nos sorprendimos, y aún más con la respuesta de la curandera. Este es el mismo que le dieron a los perros del panteón. Sabía que era cuestión de tiempo para que ustedes vinieran, porque este ser enfureció mucho cuando lo trataron de expulsar. Ahora mismo la cabeza ha sido purificada, pues la cocí con agua bendita y hierbas especiales.
así que ya no sale energía negativa de ella. Quiero que todos ustedes me hagan un favor. Díganme qué sienten al mirar este cráneo. Mis hermanos y yo respondimos que sentíamos temor de que el monstruo cobrara vida a partir de esa cabeza. Mi papá dijo que le daba coraje, pues ese ser hirió a mamá. De pronto, las cuencas vacías del cráneo empezaron a iluminarse como si fueran a materializarse nuestros temores. Entonces, la curandera nos dijo: necesito que se concentren en una sola cosa. Les costará mucho trabajo, pero deben hacerlo todos juntos o no funcionará. Dejen ir esas emociones que tienen. Cierren los ojos, respiren profundo, relájense y vuelvan a abrir los ojos. Niños, ¿no ven que es un simple cráneo? Señor, ¿no ve que enseña los dientes? ¿No ve cómo ríe? Hasta yo que soy ciega lo puedo ver. En efecto, después de hacer lo que nos indicó la anciana, veíamos que la mueca de la cabeza era una especie de sonrisa, aunque ahora no estoy seguro si la anciana plantó esa idea en nuestras cabezas. Véanla bien, se ríe de que estuvo a punto de ser comida por los perros. Así deben de hacer, ríanse de este ser descarnado mientras respiran el olor del caldo. Si les cuesta mucho trabajo, piensen en las cosas más alegres que les han sucedido, o en la cosa más divertida que hayan visto. La risa es capaz de eliminar en definitiva a este ser. Cada uno de nosotros hizo lo que nos indicó la anciana. No sé en qué pensaron los demás, pero yo pensé en mi último cumpleaños, en el que los payasos hacían bromas que me hacían reír como loco. Lo recordaba con mayor intensidad, al punto que parecía que lo estaba viendo todo otra vez, y fue inevitable que se me escapara una carcajada. Me di cuenta que no fui el único, pues mi papá, Ligia, Ofelia y Marco también reían casi descontroladamente. Incluso vi que mi tía se nos unía, lo cual parecía verlo la anciana a pesar de ser ciega. Muy bien, niños. Muy bien, señor. Esas energías positivas ayudarán a acabar con el ente. Ahora, deberán rociar este caldo en su casa del mismo modo que lo hizo el sacerdote, y tomen estas pulseras hechas con las hierbas con las que hice este caldo. Cuando sea de noche, apaguen todas las luces y recuerden lo que hicieron hoy. Para rematarlo, necesitarán esto. Y en el acto, la anciana agarró de su patio un bat de béisbol envuelto en las mismas hierbas de las que estaban hechas nuestras pulseras. Les garantizo que si hacen todo lo que les dije al pie de la letra, a partir de mañana este monstruo los dejará tranquilos. Una vez que esto suceda, vuelvan a bendecir la casa para que ningún ente intente meterse de nuevo. De acuerdo, todos movimos la cabeza en un gesto afirmativo. Mi tía nos pidió que tuviéramos confianza en las palabras de la anciana, por muy escépticos que fuéramos. Al llegar a casa, pusimos en marcha el plan. Mojamos las paredes con el caldo que preparó la anciana, en especial en el baño y la habitación de nuestros padres, pues ahí era donde más encuentros hubo con la aparición. Justo cuando terminamos empezaba a oscurecer. Nos preparamos para el encuentro final en la sala. En cuanto la luz del sol nos abandonó, del baño pudimos escuchar el gorgoteo del ente. Mi papá nos pidió que nos tomáramos de las manos y que empezáramos a pensar en cosas alegres que nos hubieran pasado, mientras que él empuñaba el bat. Todos volvimos a experimentar nuestros momentos más alegres, y entre todos soltamos una sola carcajada. El monstruo seguía gorgoteando. Nos pareció ver por la poca luz que venía de afuera, venía a toda prisa hacia nosotros. Mientras gorgoteaba, lo escuché rugir de una manera en la que no lo había hecho antes. Al parecer, estaba más furioso que nunca, pero también parecía gritar de dolor. Debido a las risas que soltábamos, nuestro temor aminoró, al punto que pudimos verlo a los ojos y seguir riendo en su cara. Tenía un aspecto horrible,
con esa cabeza de cerdo mostrando el vacío en sus ojos vidriosos, con su lengua de fuera, la baba le escurría, su cuerpo lleno de vellos negros y erizados. Sin embargo, a un lado del espectro, aún podía mirar las payasadas de mi fiesta de cumpleaños pasada. Su brutal ruido se mezclaba con los chistes de los payasos. De pronto, solo sé que de la nada, mi papá saltó hacia el monstruo y le asestó tremendo golpe en la cabeza, mientras en su rostro había una sonrisa que parecía incontrolable. Si el golpe lo hubiera recibido un ser vivo, seguro le destrozaría el cráneo. Sin embargo, al recibir el ataque, esta entidad empezó a desmoronarse como si se derritiera, hasta que, al final, solo quedó una maraña de vellos como si hubieran salido de la coladera. De inmediato, paramos todos de reír. Marco fue por una bolsa y metió los vellos en ella, no sin antes remojarla en un poco de caldo que nos sobró. Estábamos tan cansados que nos tiramos en los sillones y no despertamos hasta la mañana siguiente. Fue entonces que mi papá fue a la iglesia para pedirle al padre que volviera a bendecir la casa. Lo hizo antes de oficiar la primera misa, por lo que pudimos quedarnos tranquilos. En la tarde, nuestro padre fue a ver a mamá y le dieron buena noticia de que al día siguiente saldría del hospital. Cuando regresaron a casa, mis hermanos y yo abrazamos a mamá contentos y descansados, pues la presencia en el baño jamás se volvió a aparecer. Como sucede en todas las familias, los hijos crecen. Marco se fue a vivir a Oaxaca, pues decidió ser arqueólogo. Ligia es una diseñadora de modas y viaja por el mundo, mientras que Ofelia es una excelente doctora. Mi madre falleció hace un año por una infección cerca de la zona donde estaba la herida, mientras que mi padre falleció por leucemia el mes pasado. Por mi parte, doy clases en una escuela cerca del centro de Tlalpan. Estoy casado y tengo 3 hijos. Debido a que Ligia y Marco no viven en la ciudad, heredé la casa de mis padres con el apoyo de Ofelia. Hace poco recibí una llamada de Marco. Me dijo que cuando hicimos la misa del aniversario del primer mes de fallecido de papá, se acordó que no recordaba qué le sucedió a los restos del monstruo, pues la bolsa en la que los había metido estaba desaparecida. Me pidió que si la encontraba, la tirara de inmediato. Al día siguiente de que Marco llamó, mis hijos me dijeron que a veces escuchaban sonidos extraños en el baño, y el menor de ellos me ha dicho que le pareció ver una sombra antes de encender la luz. Si es el mismo ser o alguno parecido, no me importa. Solo les aconsejo a mis hijos que, antes de entrar al baño, piensen en cosas divertidas y enciendan rápido la luz. Así al menos le restarán poder al ente y con un poco de suerte los dejará en paz. De todas maneras, si bien la bolsa no aparecía, sé muy bien dónde dejó mi papá el bat con el que venció al monstruo. Ahora llevo varias noches sentado frente a la puerta del baño, esperando a que este ser se presente. Relato escrito y adaptado por Efrén Herrera. Si quieres conocer más trabajos de este autor, te dejo su Facebook personal en la descripción y comentarios. Gracias por escucharnos.